¿Cuántos me escuchan solamente por su oído izquierdo? ¿Verdad que no me están escuchando por el oído derecho? Ahora, eso es una revelación de Dios. No, eso es una revelación de Dios, porque hoy el mensaje solamente va a entrar por el oído izquierdo. El oído derecho está anulado, está cancelado, Dios le ha puesto un tapón. ¿Alguien sabe para qué? Para que no le salga. No, en verdad lo que pasa es que tenemos el lado izquierdo dañado en el espíritu, ¿verdad? Entonces ese es el problema que tenemos hoy día. Por favor, abran sus Biblias. Por favor, abran sus Biblias. En Mateo capítulo 16, verso 13 al 20, verso 13 al 17, donde vamos a leer la palabra del Señor, donde vamos a dejar que Dios nos hable por su palabra. Si lo tiene, me dice amén. Muy bien, comenzando con el verso 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, ¿qué cosa? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que el Señor bendiga su palabra. Miren, la mayor felicidad para una persona diseñada y creada por Dios en este mundo no es, escuchen bien, no es realizarse como profesional, no es tener $1 millón para su retiro personal, aunque dicen que ya no va a alcanzar. No es casarse con la persona perfecta. ¿Por qué? La persona perfecta sí. Tampoco la felicidad es tener un hijo o varios. Eso no es la máxima felicidad para la cual Dios nos ha diseñado en este mundo. Tampoco es tener un negocio próspero y seguro, aunque algunos dicen que eso ayuda bastante, pero no lo es. Tampoco es no enfermarse nunca. No, ninguna de estas cosas pueden a usted y a mí y a nadie traerle la mayor felicidad del mundo. La mayor felicidad es, escuchen bien por favor, pongan atención, es conocer a Jesucristo. Solo un amén. 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 Mire, esta es la columna, esta es la base de nuestra fe en Dios. No hay nada más grande en este mundo que la felicidad de conocer a Jesucristo de verdad. Y quiero decir, de verdad. Quiero agregar intencionalmente estas dos palabritas: de verdad. Si para usted Jesucristo no es la mayor felicidad del mundo, es porque entonces usted no le ha conocido de verdad. Le ha conocido más o menos, pero no de verdad. Escuche bien, si Jesucristo no es la máxima
la única, la mayor felicidad de su vida. Si usted escucha el nombre de Jesucristo y su corazón salta, entonces Él es la mayor felicidad de su vida. Si hay otra cosa que usted lo pueda hacer feliz, si hay otra cosa que usted no la puede poner en segundo lugar, entonces usted no ha conocido a Jesús. De verdad. ¿Verdad? Usted puede conocer a Jesús o al Señor Jesucristo de muchas maneras, pero hay solo una, escuchen bien, solo hay una, diga una que viene del cielo, una que viene del cielo y que lo puede llevar al cielo, solo hay una. ¿Usted ya sabe cuál es? Vamos a ver. Miren, muchas personas conocen a Jesús de lejos. Usted habla con ellos, les pregunta quién es Jesús y le pueden hacer una pequeña biografía, le pueden hacer un pequeño resumen de la vida del Señor Jesús. Hasta en algunos casos hasta le pueden citar algunas palabras que el Señor Jesús haya dicho. Pero eso no es conocer a Jesús. Muchas personas tienen un conocimiento intelectual acerca de Jesús, tienen mucha información, pero sus vidas no han sido transformadas. Así que no conocen a Jesús. Hay otras personas que conocen al Jesús de la religión. ¿Cuál es el Jesús de la religión? Solamente cuando se abre el templo, solamente cuando hay una actividad religiosa, o cuando están a punto de morir, o cuando hay alguna celebración en la cual se invoca a Dios. Ahí se acuerdan de que saben algo, saben de que existe Jesús, el Jesús de la religión. Otros lo conocen por causa de la tradición familiar. En su familia se habla de Jesús. Sus padres, sus abuelos conocen, asisten quizás a un templo, pero eso no les hace a ellos, por tener esa tradición familiar, les hace a ellos conocer de verdad a Jesucristo. ¿Alguien dijo amén? Amén. Otras tienen un conocimiento histórico de Jesús. El Jesús de hace 2000 años. Están muy bien informados acerca de Él. Pero es un Jesús histórico. No es un Jesús con el cual ellos pueden vivir hoy día y que sus vidas puedan ser, en las cuales Jesús es relevante para ellos hoy día. Es un Jesús histórico. Él murió y resucitó hace 2000 años y eso a mí no me hace ni cosquilla. Pero no todos tienen la felicidad de que Dios mismo les haya dado a conocer a Jesús. Y ahí está, y esto hace la gran diferencia, mis amigos y hermanos. Padre, venimos delante de tu presencia una vez más y pedimos, Señor, que tu palabra, esta palabra que es poder, esta palabra con la que tú mismo creaste el universo, trabaje en nuestras vidas poderosamente y cree una nueva y fresca situación de vida y relación contigo. Que afirme, Señor, nuestra relación con Jesucristo de una manera especial en este día por medio de esta palabra tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje de Mateo capítulo 16, verso 17, especialmente el verso 17, nos dice algo que Jesús pudo ver, entender, saber y discernir con toda claridad. Ahí dice el verso 17: entonces le respondió Jesús a Pedro, ¿verdad?
bienaventurado eres. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Feliz, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, o Pedro, porque no te lo reveló. Diga, reveló. Esta palabra es muy importante. Esta es la palabra que hoy vamos a estudiar. A mí me da una pena y me da una tristeza cuando a veces se hace burla y se hace chiste de los pastores que citan el griego, que citan el hebreo, que citan los originales de la palabra del Señor en su idioma original, para aclarar y profundizar en una verdad bíblica. ¿Sabe cómo se llama eso? En cualquier nivel, no solamente hablando espiritualmente. ¿Sabe cómo se llama eso? Ignorancia. Se llama pereza de querer aprender y saber dar razón de su fe. ¿Sabían ustedes que el cristianismo no es una fe ciega? Tampoco es una fe intelectual, pero no es una fe ciega. El apóstol Pedro mismo, de este que estamos hablando aquí, él dijo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que siempre debemos estar preparados. ¿Para qué? Para presentar razón de nuestra fe. Y usa la palabra razona, que hay que razonar. No dice que tenemos que estar preparados para emocionarnos con nuestra fe. Dice para dar razón, explicación inteligente de nuestra fe. Por eso el cristiano tiene que ser un estudiante de la palabra de Dios. Estudiante, no un observador de la Biblia. Esa es la primera etapa. Usted observa qué dice aquí, cómo lo dice, pero luego usted empieza a meditar, empieza a reflexionar, usted empieza a estudiar. De lo contrario, ¿verdad?, ese alimento no le va a ser de provecho. ¿Sabían ustedes, desde el punto de vista nutricional, usted sabe que me gusta un poco el tema, desde el punto de vista nutricional, que si nosotros comiéramos la comida batida, pasada por la juguera, el blender, como lo queramos llamar, y siempre la trituramos, ¿sabe lo que le pasaría a nuestro estómago? No dejaría de funcionar. Se vuelve vago, se vuelve ocioso, y lo peor de todo, ¿no? Lo peor de todo, ¿verdad?, es que no aprovecharía los nutrientes, porque la mayor parte de los nutrientes se aprovechan cuando usted los mastica. Porque al masticar, ¿qué es lo que pasa? Usted los mezcla con la saliva, y en la saliva hay unas enzimas, hay unos químicos que al mezclarse con el alimento lo preparan para que puedan ser asimilados. Eso es lo que yo estudié, lo que leí. Pero eso es algo básico, no hay que ser doctor para entender eso, hermano. Con la palabra de Dios es exactamente igual. Como alguien dijo por ahí, para ser bien ilustrativo, para mostrar la intensidad y el tiempo y cómo sacarle el mayor provecho a la palabra del Señor. No dijo que hay que masticarla. Él usó una expresión más fuerte, más profunda, un poco folclórica, quizás un poco ordinaria, pero pertinente. Él dijo que hay que rumiar la palabra. ¿Cuántas veces la vaca mastica el bolo de comida? 33 veces. Mínimo. Mínimo. ¿Acaso nosotros no deberíamos ser mejor que la vaca y sacarle más provecho a la palabra del Señor? Dice, porque no te lo reveló carne
ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta palabra reveló, es una palabra importantísima. Fíjense bien en esta palabra que usa el Señor Jesús. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está, ¿dónde? En otras palabras, esta enseñanza a la vida de Pedro llegó por medio de ¿quién? De ningún sistema humano. Vino directamente de Dios. Dios. Recuerden esto. Esto es muy importante. Directamente de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día, en su hambre y en su sed espiritual, no quieren escuchar algo directo de Dios? Y están haciendo todo tipo de experimentos para ver cómo tener un contacto con Dios. Por otro lado, vemos que Dios quiere contactarse con ellos, pero ellos están buscando en el lado equivocado. ¿Quién le reveló a Pedro de que Jesús es el Cristo? Según la palabra de Dios aquí. Jesús le dice, mi Padre que está en los cielos. Hoy en día se juega muchísimo con esta palabra revelación. Esta palabra viene del griego apocalipto. ¿Le suena familiar eso? Apocalipto. Diga apocalipto. ¿A qué se parece? Cuando usted la apoca. Así es. De ahí viene nuestra palabra apocalipsis, que literalmente significa quitar la cubierta, destapar algo, descubrir algo. En castellano significa manifestar, develar. Igual, es la misma idea. Se ha rebajado y se ha perdido el respeto a lo que es la revelación de Dios, usando frases como Dios me ha dicho, o Dios me ha, usando la palabra, Dios me ha revelado. ¿Cuántos han escuchado de eso? Hermano, como vender tostitos y papas fritas en estos días. Se la usa para traer una nueva doctrina, claro. Usted dice, wow, Dios lo reveló. Entonces usted viene y se lo traga. Se lo usa para dar un mensaje nuevo, fuera de las Escrituras, como si fuera de las Escrituras. Se lo usa para promover una nueva estrategia para hacer crecer la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y especialmente para dirigir la vida espiritual de una persona. ¿Quién debe dirigir nuestra vida? ¿El pastor? ¿El apóstol? ¿El profeta? ¿El evangelista? ¿El maestro de Biblia? ¿Quién debe dirigir nuestra vida? Así es. Por sobre todas las cosas. Los otros son instrumentos imperfectos que, aunque sean cristianos y tengan el Espíritu Santo de Dios, se pueden equivocar. Así que todo lo que nosotros escuchemos, todo lo que nosotros recibamos, tenemos que recurrir y compararlo con la máxima autoridad de nuestra vida, que es la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Como alguien dijo, para muchas personas se siente mucho más convincente decir Dios me dijo que decir la Biblia dice. ¿Sí? Está de moda. Pero cuidado, cuando usamos esta palabra revelar es en el contexto del reino de Dios, en el contexto de la iglesia, en el contexto de la Biblia, hay que tener mucho cuidado. Como dijo John MacArthur, decir que Dios está dando a la iglesia una nueva revelación hoy día es negar el efecto que la Biblia es completa y suficiente. Claro. A menos que lo que usted esté diciendo esté
esté en la Biblia. Yo le creo, si no, no le creo. No importa lo famoso y la autoridad que digan que usted tiene, es cero. No le creo. No viene de Dios. Vino de su corazón. Y la Biblia nos dice que el corazón es el más engañoso de todos. La respuesta de Pedro, en la que Dios es el que se le ha revelado, le ha quitado la tapa, le ha descubierto, es la clave para empezar una vida cristiana auténtica. Esto no es algo que ningún profeta, pastor, evangelista puede lograr. Es algo que viene de Dios y siempre vendrá de Dios. Viene del Padre Celestial. Usted no puede comenzar una relación con Dios si no es Dios el que la comienza en usted. No es que a usted se le ocurre, ok, bueno, ya he disfrutado bastante aquí en la vida, me cansé de este mundo, yo creo que, bueno, como en cualquier momento me puedo morir, ¿no? Así con una palabra así como de sabiduría, de inteligencia, ¿verdad? Como que para usted un minuto ahí de reflexión. Bueno, yo creo que, bueno, pues, la verdad que a mí no me produce nada satisfacción en este mundo, así que de ahora en adelante yo creo que voy a buscar a Dios. ¿Así funciona? Aparentemente, pero no es así. Es Dios el que lo busca y elige a uno. Miren, no hay enseñanza humana que lo ayude a experimentar esta verdad. No hay enseñanza humana que lo ayude a entender esta verdad y realidad. Quiero que sepan que esto es lo que hace la diferencia ante una persona o con una persona que va al cielo y otra que va al infierno. Esto hace la diferencia para vivir entre maldición o bajo bendición. Esto es lo que hace la diferencia entre vivir bajo condenación o vivir en salvación. Esto es lo que hace la diferencia entre la culpa y el perdón. Esto es lo que hace la diferencia entre vivir seguro y con temor. Jesús le hace dos preguntas a sus discípulos, a los que más tarde serían sus apóstoles. Ahora, ¿por qué son tan importantes estas dos preguntas que en un momento vamos a revisar? Porque esto es lo que los apóstoles pondrían como fundamento, escuchen bien, fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo para todos los tiempos de ahí en adelante. Las dos preguntas son: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le hace una pregunta a ellos acerca de lo que creen los demás. Y la segunda pregunta: ¿y vosotros? Ahora va hacia ellos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Miren, siempre que el Señor Jesús dijo e hizo algo, tenía en mente una enseñanza. Estaba planeando algo. Él quería enseñar algo. Siempre tenía un mensaje para fijarlo en la mente y en el corazón de sus seguidores. Para entenderlo mejor y lo que Jesús tenía en mente, vamos a ver Lucas capítulo 9, verso 18. Dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? ¿Estaba enojado con ellos? No. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús cuando les hizo estas dos preguntas? ¿Estaba orando? Estaba orando, se estaba dedicando a comunicarse, estaba en comunión perfecta con el Padre Celestial. E inmediatamente después de estar orando, fíjense bien el contexto, dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, o sea que estaba orando, de un repente él se paró, dejó de orar y se fue donde sus discípulos que estaban con él y les preguntó. O sea, de la oración salta a ¿qué cosa? A la pregunta. Muy interesante. Yo quiero que eso lo tengan en mente.
Ahí hay una conexión divina. Lo más probable es que en la oración, escuchen bien, que tuvo Jesús con su Padre Celestial, Él le pidiera, ¿verdad?, que estas preguntas que después le hizo a sus discípulos, Dios interviniera en la respuesta que ellos darían. Seguro, miren, que Jesús, cuando estaba orando, le pidió al Padre Celestial que le revelara a los discípulos quién era Él realmente. Recuerden que Jesús, ¿cómo le dijo a sus discípulos que lo siguieran? Él les dijo, miren, por favor siéntense, les voy a dar aquí un sermoncito de 45 minutos o 1 hora y les voy a explicar a ustedes quién soy yo. Así que pónganme mucha atención. ¿Cómo hizo Jesús? Simplemente pasó por delante de ellos y le dijo, sígueme. Y ellos lo siguieron. Pero aquí, después de 1 o 2 años, ¿no?, aun cuando Jesús de esa manera tan especial los hizo seguir, ¿verdad?, Él se da cuenta en oración de que hay algo que sus discípulos no conocen de Él. Y sabe, esto es lo que está pasando y lo que ha pasado en muchas iglesias, grandes o pequeñas. La gente sabe una parte, muchos conocen un pedazo, muchos tienen contacto con un área solamente de la vida del Señor Jesús, pero no lo conocen de verdad, completamente. Y quizás eso explica por qué no tienen compromiso. Quizás eso explica por qué sus vidas no están siendo transformadas y no están dando fruto como debe dar. ¿Sabe usted que al igual que Jesús, usted y yo también podemos orar para que Dios le muestre a las personas cómo llegar a ser salvas por medio de Jesús? ¿Alguien sabía eso? Muchas personas no tienen idea. Muchos creyentes no saben que lo primero que tienen que hacer para que una persona venga a los pies de Cristo es orar por ella, para que Dios la prepare, para que Dios se revele a su vida, para que el mensaje que usted lleve del Señor sea un mensaje que el Espíritu Santo de Dios puede usar para convencer a esa persona de juicio, justicia y pecado. ¿Qué estaba haciendo Jesús para que Dios se revelara, a sus discípulos? ¿Acaso no cree que usted puede hacer lo mismo por aquellas personas que no le conocen? Miren, nosotros lo creemos de todo nuestro corazón, tanto de así que hemos abierto una oportunidad para cada uno de nosotros para involucrarnos en la oración, para orar por aquellos que no conocen a Cristo. ¿Cómo se llama eso que vamos a estar haciendo de ahora hasta el mes de octubre? El plan Operación Andrés. Porque, hermanos, si nosotros no oramos, no vamos a ganar a nadie para Cristo. Tenemos que orar para que la gente sea salva. Tenemos que orar para que Dios se revele a esas personas. Mire, si se tuvo que revelar a los apóstoles, se tuvo que revelar a los discípulos del Señor Jesús, se tuvo que revelar a sus seguidores más íntimos, ¿cómo se va a revelar a los demás? ¿Cómo no tendrá que revelarse a los demás? Usted puede orar como Jesús para que otros le conozcan a Él. En la primera pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjense en el énfasis, o como Jesús pone la pregunta, se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando o está haciendo referencia? El término Hijo del Hombre se refiere a qué parte de la vida de Jesús, a su humanidad. En mi forma humana, ¿quién dice la gente
que yo soy? Le está preguntando a sus discípulos. Los discípulos dan varias respuestas que confirman que Jesús había hecho bien en orar a su Padre. Las respuestas de sus discípulos fueron ahí en Mateo capítulo 16, verso 14. Ellos dijeron, unos que eran Juan el Bautista. Ahora, quiero que se den cuenta de que hay algo en común entre todos ellos. Unos dicen que era Juan el Bautista, otros que era Elías, y que otros eran Jeremías, o alguno de los profetas. Como ustedes saben, Juan el Bautista había sido muerto hacía 1 o 2 años atrás. Ya estaba muerto. Pero estaban diciendo que era él. Elías y Jeremías, y lo que ellos mencionan como algunos profetas, se referían a todos, pero todos estaban muertos. Y estaban diciendo que era Jesús. Algo así como una especie de reencarnación, aunque los judíos no creen ni creían en la reencarnación. Sí, se referían a ellos aun cuando cientos de años atrás ya habían muerto. ¿Saben? Esto es lo que yo veo hoy en día en muchos llamados cristianos. Están creyendo en un Jesús muerto. Y lo peor es que creen en un Jesús resucitado a su manera. A su manera. La pregunta que nos viene inmediatamente a la cabeza es, ¿cómo fue que la gente pensaba eso de Jesús? Porque los discípulos se dieron cuenta. Yo creo que ellos mismos lo creían. Ellos pensaban que a lo mejor era Elías, Jeremías, uno de los profetas que había resucitado. Por eso Jesús dice, vamos a aclarar esto. Porque aquí hay algo que ustedes no han descubierto. Hay algo que a sus almas, a su espíritu, a su corazón, a lo más profundo de su ser, no se les ha quitado la tapa. Y el único que puede hacer eso es Dios. Como ustedes ven, Jesús hasta ese momento ha hecho milagros, ha hecho señales de poder y maravillas que comunicaban su divinidad. Por eso el Señor Jesús hizo eso, para comunicar su divinidad. Pero hasta ese momento todo el mundo que creía en el Señor Jesús no lo veía como tal, aunque estaban maravillados de él y por eso lo seguían. Miren, para los judíos no les era ajeno creer en la resurrección. Literalmente pensaban que Jesús era uno de los profetas que había resucitado y ahora se llamaba Jesús. Que el profeta había cambiado de nombre, como eso era muy común entre los hebreos, cambiar de nombre. ¿Saben? De sus milagros, ¿verdad? Inclusive hasta han recibido, ¿verdad? Hay mucha gente así, hermanos, que ha recibido milagros del Señor Jesús. Saben que Jesús hace milagros, saben que vino milagrosamente a este mundo y aún así no conocen de verdad al Señor Jesús. Estas respuestas nos muestran que la gente, tanto del pueblo como los seguidores de Jesús en general, no tenían una revelación divina de quién era Él. ¿Tiene usted ya una revelación de que Jesús es quien es realmente? ¿Dios se la ha revelado a usted? Dios. Jesús sabía lo que estaba pasando. Así que había llegado el momento de que esto quedara claro para sus discípulos antes de continuar su ministerio. Por eso Jesús había estado orando antes de hacer estas preguntas, para que el conocimiento que tuvieran acerca de Él viniera del cielo. Porque hasta ahora ellos lo estaban viendo como hombre nada más, como un gran hombre, pero no estaban entendiendo realmente a Jesús.
en el plan y el propósito total para el cual Dios lo había enviado. Jesús pasa a la siguiente pregunta en Mateo capítulo 16, verso 15. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Bien, esta pregunta está totalmente personalizada al grupo de los discípulos. Y como vemos, tiene el propósito de ligarlos, acercarlos y afirmar la relación que Jesús tiene con ellos y que ellos necesitan tener con Él. Es como cuando un papá o una mamá le recuerda a sus hijos quién es él o quién es ella. En un momento de intimidad con su hijo, usted le dice, hijo, hija, recuerda que yo soy tu padre, recuerda que yo soy tu madre, y siempre puedes contar conmigo. Esa es la idea que está ahí y hacia donde Jesús está yendo. Porque como humanos no van a poder contar con Jesús toda la vida. Porque Él iba a morir, iba a ser enterrado, ¿verdad?, en una sepultura. Ellos tenían que aprender a contar con Cristo, con su divinidad, como el Hijo del Dios viviente, no como un hombre nada más. ¿Cuándo fue la última vez que usted renovó su relación con Jesús para ir a un nivel de más profundidad y seguridad en su relación con Él? ¿O usted está viendo a Jesús nada más como un gran hombre que hace milagros? Quizás usted no ha entendido todavía que Jesús necesitaba su naturaleza humana, pero su naturaleza divina. Si Él necesitaba solamente naturaleza humana sin la divina, entonces Jesús era tan pecador como cualquiera de nosotros, lo cual quiere decir que no podía morir en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario se necesitaba un cordero sin mancha. Pero cuando vemos al Jesús divino, tenemos entonces a Dios 3 veces santo, santo y santo, sin mancha. Jesús es interesante porque después de esto les habla de que Él va a morir. Y aún así ellos todavía les costaba entenderlo. La respuesta de Pedro es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue la respuesta de Pedro. Reconoció y confesó que Jesús era el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios para salvación. Y reconoció y confesó que Jesús era el Hijo del Dios viviente, es decir, reconoció que Jesús es Dios hecho hombre. ¿Recuerdan, Emmanuel? Dios hecho hombre. No un hombre que se ha hecho. Es muy diferente. Eso solamente se lo puede revelar Dios a uno. Y dirigir su vida por esa verdad. Reconocer, miren, a Jesús en esos días como divino era una herejía. Y atreverse a reconocerlo públicamente, eso requería de una revelación divina para poder aguantar. Y aún así, medio aguantaron, porque a la hora de la hora, ¿qué pasó? Cuando Jesús murió en la cruz, todos del Egipto. Y eso que tenían la revelación de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Se dan cuenta por qué es tan importante esto, hermano? ¿Está usted seguro de que realmente conoce a Jesús como debe conocerle? Las iglesias, especialmente las iglesias grandes y pequeñas también, están llenas de personas que no conocen realmente a Jesús de verdad. Lo admiran, lo respetan, están familiarizados con Él, quieren su ayuda y sus bendiciones, pero no le conocen. ¿Y saben por qué? Porque lo pueden dejar en cualquier momento,
no están dispuestos a dejar o a renunciar nada por Él, lo siguen a su manera pero no lo obedecen, quieren seguir amando al mundo y su estilo de vida, les gusta pero no lo adoran con sus vidas totalmente rendidas a Él. Como dicen, un botón para mostrar. El gran pastor, ¿verdad? Y evangelista y erudito bíblico A.W. Tozer dijo: si usted no adora a Dios el lunes como lo hizo el día anterior, tal vez usted no está adorando en absoluto. Y eso es lo que pasa en la relación que muchas personas dicen que tienen con Dios. No puede seguir adorando el lunes, el martes, el miércoles. Necesitan religión, necesitan estar en el templo. No tienen una relación con Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios no se les ha revelado. Cuando Dios se le ha revelado a una persona, esta persona adora el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado, el domingo, y sigue. Y no se cansa, porque sabe en quién ha creído, porque Dios se lo ha revelado. ¿Sí ven la comparación, la diferencia que hay, hermanos, queridos? La Biblia nos enseña que usted va a ser un verdadero seguidor de Jesús si esto le es revelado del cielo a su corazón, mente, alma y espíritu. Fíjense bien en lo que dice Jesús a Pedro nuevamente: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miren cómo dice también el Evangelio de Juan al respecto. Y muchos de ustedes conocen este versículo, pero no lo conectan. Yo creo que con la ayuda del Señor y de su Espíritu, de su palabra en esta mañana, hagamos la conexión. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Miren lo que dice: mas a todos los que le recibieron. A ver, se lo saben de memoria, ¿verdad? Ok, lo repetimos o lo leemos todos juntos. Ok, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da de ser hechos los cuales son entrados en la voluntad de carne y de voluntad sino de Dios. Bueno, se fueron de viaje a Babilonia, porque esto es un enredo, ¿no? No nos ponemos de acuerdo ni para leer, hermano. Ok. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de lo alto, ¿no? El poder, está hablando del poder no un poder humano, no está hablando de una cuestión legal aquí, como hacerse ciudadano o lo que sea, no, poder del cielo, ¿verdad? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente Dios te puede hacer un hijo de Él. Tú no te puedes hacer un hijo de Dios. ¿Estás siguiendo? ¿Pero cómo? Si Dios quiere que yo sea un hijo de Dios, sí, pero tú no te puedes hacer a ti mismo un hijo de Dios. Dios tiene que hacerte su hijo. Tiene que hacerte un hijo de Él. Tú no puedes a ti mismo. ¿Por qué? Porque esto es algo que viene del cielo, y lo confirman las palabras siguientes. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de, otra vez, ¿de dónde vino la revelación? ¿De dónde vino la manifestación del poder? De Dios. Yo no lo puedo hacer a usted un hijo de Dios, por más aceite que le ponga, por más unción que yo tenga, por más que ayuno y oración le caiga. No, eso viene del cielo. Mire, yo lo puedo exorcizar 1000 veces y usted no se va a convertir en un hijo de Dios. Va a quedar limpiecito, pero no es suficiente para ser un hijo de Dios. Porque eso solamente es una manifestación, es un milagro, digo yo. Es algo que solamente Dios hace. Como ustedes saben, yo tengo 3 hijas, pero son mis hijas. Ellas tienen que tener su encuentro personal.
tuvieron que tener su encuentro con Dios. Dios tuvo que revelarse a sus vidas para que puedan ser no solamente mis hijas, sino que lo más importante, la mayor felicidad que pueden tener en este mundo, no es que ellas sean mis hijas y que yo sea su padre, sino que ellas sean hijas de ese padre y que ese padre realmente sea su padre. Es lo mejor que pueden tener, lo máximo en este mundo. ¿Quién es el que engendra entonces a un hijo de Dios? El predicador. No, pues hermano, cuidado. Es que el apóstol Pablo le decía a mi hijo Timoteo. Cuidado, no me saque del contexto. Hablaba de su hijo porque él lo había criado, pero no porque lo había engendrado. El que lo engendró fue Dios. Y doblemente, por creación y por salvación. Recuerden, por creación y por salvación. Por creación todos somos criaturas de Dios. Pero por salvación llegamos, por medio de Dios, a ser hijos de Dios, que es lo que quiere decir ese versículo. Dios es el Padre, Dios el Padre, Dios el mismo Dios del cielo es el único que puede hacer eso. No hay como ser un hijo de Dios humanamente. Hermano, que no se les olvide eso. Si yo no lo leo, se lo puse en rojo, mire. Como que ahí, ¿no? Se asusta un poco. No es por sangre, lazo, herencia genética y sanguínea. No es por herencia familiar, tampoco es por deseo humano. No importa cuánto yo quiera ser un hijo de Dios. Solo Dios puede hacer eso en mí. Solo Dios de su voluntad lo puede hacer para mí. Yo solo soy un depositario de su misericordia. En mí no hay nada que pueda hacerme un hijo de Dios. Tiene que venir del cielo. Amén. ¿Saben por qué esto tiene que ser así, mis queridos hermanos, para ir concluyendo esta mañana? Vamos a la Biblia una vez más. En primer lugar, para que toda la gloria sea de Dios. Que Él es el que me salva. Yo no me puedo salvar a mí mismo. De otra manera no puedo ir al cielo. Mire, la segunda vez. Y usted no puede ir de otra manera al cielo. Es por esta razón. 1 Corintios 15:50. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahí está la razón. La carne y la sangre no tienen poder, hermano, para hacernos llegar al cielo. La carne y la sangre no nos conectan con Dios. Dios sí se puede conectar con nuestra carne, con nuestra sangre, con nuestra mente, con nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Y solamente Él puede hacernos nacer de nuevo. ¿Por qué les digo todo esto, mis hermanos? Porque nosotros vamos a estar orando. Vamos a estar orando todo este tiempo por personas que no conocen al Señor. Si nosotros no tenemos clara nuestra película, vamos a decirlo así, ¿cómo vamos a orar por la voluntad de Dios para que gente conozca al Señor? Mira, ahora que usted lo sabe y sabe que es imposible ganar una persona para Cristo por medios humanos, esto solamente tiene que suceder por medio del poder de Dios. Esto tiene que venir de Dios. Y nosotros vamos a ser unos humildes instrumentos nada más. Entonces nosotros vamos a ver la gloria, el poder de Dios manifestado en la vida de aquellos que no le conocen. Dios nos va a salvar, no nosotros. Pero Él, claro, nos va a usar a nosotros. Nosotros vamos a orar, nosotros vamos a llevar el mensaje, nosotros vamos a tener el contacto con las personas, nosotros les vamos a dar nuestro testimonio. Todo eso el Señor lo va a usar. Pero cuando estas personas tengan que nacer de nuevo, van a nacer porque Dios se les revela a ellos.
Y esa debe ser nuestra meta, nuestro corazón, nuestro clamor, hermano, ¿verdad? Para que Dios se revele a ellos, como Él se ha revelado a nosotros. Así que, mis queridos hermanos y amigos, ¿ya conocen de Jesús? ¿De verdad? Si usted no sabía, usted conoce a Jesús porque Dios se lo reveló. ¿Va a orar por aquellos que no conocen a Jesús de verdad? Sabiendo que el único que puede revelarse a ellos es Dios. Mire, descanse. Usted y yo no podemos convertir a nadie, pero el Señor sí. El Señor sí. Así que arrojémonos, hermanos, a la oración, invirtamos en la oración para que sea Dios tocando las vidas que van a venir a su reino, a sus caminos. Hermanos, que Dios revele a Jesús como su Salvador a los que no le conocen. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, si teníamos alguna inquietud, alguna duda, algo que no estaba claro en el fundamento de nuestras vidas, en nuestra relación contigo, Padre, que hoy tú lo afirmes en nuestra vida y lo hagas claro, clarísimo. Y basados en ello nosotros podamos descansar en tu obra, Señor, y hacer la parte que nos corresponde. Oh Dios, ayúdanos a estar atentos cuando una persona te conoce de cierta manera, pero que aún realmente no te ha conocido de verdad en la manera o en la forma en que tú te has revelado a ella. Señor, oramos por aquellos que no te conocen, por aquellos, Señor, que no han recibido tu revelación a Cristo Jesús en sus corazones, aquellos que son nuestros familiares, aquellos que son nuestros amigos, que son nuestros vecinos, que son, Señor amado, nuestros conocidos, nuestros compañeros de trabajo, personas que hemos contactado, Señor, y que tú has ido poniendo delante de nosotros, pero que no han recibido la revelación tuya por medio de Jesucristo, y no conocen al Jesús que los puede salvar. Oh Dios, oramos por ellos, para que, Señor, cuando tú nos envíes, vamos, Señor, en tu poder. Vamos, Señor, habiéndolos cubierto en oración y habiéndolos preparados, Señor, para que tu poder, tu gracia, se manifieste en sus vidas. Señor, el trabajo es tuyo y sabemos que tú quieres usarnos a cada uno de nosotros. Así que desde ahora, Señor, vamos a ir presentándote nombre tras nombre, persona tras persona, para que tú te reveles a ellos, Señor, y sean parte de tu iglesia, sean parte del reino de Dios. Y un día, Señor, los podamos ver cara a cara en el cielo. Padre, te pedimos esto, sabiendo que es tu perfecta voluntad para el trabajo, la obra y la visión y visión de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.